Muy bien, colegas, vamos a iniciar. El tema de hoy es muy peculiar porque pretende abordar una cuestión compleja, que es la relación del investigador con el investigado en un proceso de coinvestigación. Es decir, cómo evitar el iluminismo, que quiere decir el investigador es el que sabe, el investigado pues simplemente proporciona información, o bien el investigado recibe información que le puede ayudar en su acción, pero realmente la investigación la hace el investigador a su manera, con sus métodos, con sus teorías, con sus técnicas, y a posteriori el investigado puede o no enterarse acerca de sus resultados. Entonces, ¿cómo evitar esto de un iluminismo de un investigador que lleva desde afuera el conocimiento a los investigados, pensando que ellos pues no tienen nada que aportar en términos del conocimiento, en este caso científico? Entonces aquí hay una propuesta, no de nociones, sino yo diría una propuesta metodológica más redondeada, que viene del obrerismo italiano. Siguiente, Fabiola. Fabiola. Es decir, la coinvestigación no es una técnica de recolección de información, aunque sirve para recolectar, yo diría más que recolectar, construir información. Acuérdense que los términos están cargados de muchos significados. Entonces se impuso por el positivismo la idea de que la información ahí está, o sea, el dato empírico ahí está, y que simplemente se recolecta. Es decir, voy con una pala a recolectar eh, arena, y entonces la arena ya está, pero con la pala, que sería la técnica del palazo, por decir algo, pues yo recolecto arena o la cambio de lugar. Aquí la perspectiva es muy diferente. Es decir, el dato empírico siempre es construido eh, a través de determinados conceptos o términos del lenguaje común, con cierta teoría, con ciertos métodos, con ciertas técnicas, de esa manera, y además con cierta manera de relacionarse investigador y investigado. Entonces eso implica un proceso de construcción siempre del dato. Eh, eh, la versión agnóstica pues dirá, bueno, entonces el dato no existe en la realidad, sino el dato eh, pues es hecho en la mente, en la conciencia del investigador. No, ese no es el planteamiento. Claro que está en la mente del investigador, pero la realidad empírica está afuera del investigador, pero el investigador lo que hace con sus conceptos, sus métodos, sus técnicas, es hacer recortes de esa realidad. Recortes quiere decir una delimitación de espacios en donde el dato es definido entre tales y tales parámetros, ¿sí? Como yo les decía en el ejemplo ya muy trillado del trabajo informal, es decir, el trabajo informal abarca de dónde a dónde. Bueno, abarca, es una parte de la población ocupada, ¿sí? En donde esa población es una población que no tiene derechos laborales, ¿sí? Eh, entonces, no tiene derechos laborales a pesar de ser asalariada, o puede ser también no asalariada, este, y también ser parte del sector informal. Entonces, cuando yo voy especificando de esa manera, lo que voy haciendo es recortando. O sea, no es que el vendedor de la calle no exista, ese es puro agnosticismo. El vendedor de la calle existe, pero
conceptualmente, ¿dónde lo ubico? Lo ubico, bueno, a través de conceptos de cómo defino el informal. Y entonces el informal, pues lo ubico en la última versión, la de Nueva Delhi, de la OIT, como los trabajadores que no tienen derechos laborales, aunque el negocio sea formal. Ya les puse el ejemplo de los que despachan gasolina, en donde el negocio es formal, pero ellos están en una situación informal, informal en la relación obrero-patronal. Y los otros, los que están en negocios que no pagan impuestos ni están registrados, el vendedor en la calle, ¿sí? Entonces, esa suma en la versión última de la conceptuación de la OIT conforma a los trabajadores informales. Si se cambia la definición, pues cambia el número de trabajadores, pero no para llevarnos a un relativismo, sino para decirnos, bueno, es más conveniente la definición en donde se sume formales en empresas informales, informales en empresas informales, con informales en empresas formales, que es lo mismo que dije hace rato. Claro, al recortar de esa manera la realidad empírica, pues el número de gente que me da es diferente, pero lo que estoy haciendo es un recorte a través de un recurso conceptual, como es la definición de qué es informal, pero no estoy diciendo esa gente no existe. No, esa existe, la estoy definiendo a través de conceptos. Eh, y sí resulta más conveniente definirla como esa suma de dos, como ya mencioné, que como antes de principios de este siglo, donde solamente se tomaban en cuenta los que trabajaban en negocios informales, ¿sí? Pero no a los informales que trabajaban en negocios formales. Entonces, la mediación del concepto es inevitable. Es decir, si cambian los conceptos, cambia eh, la observación empírica, ¿sí? Pero no quiere decir que la realidad externa solamente depende del concepto, ¿sí? Eh, dice Bhaskar, es una frase muy afortunada de Bhaskar, que los relativistas que llevan al agnosticismo pues confunden ontología con epistemología. Y efectivamente esa es la clave del asunto. Es decir, ontología es, existen los informales, los hombres que se dedican a ese tipo de actividades, independientemente de que yo los conceptúe, sí es la respuesta. Eh, eso es una cuestión del ser, ¿sí? Pero la manera como los conozco, que es una cuestión epistemológica, no puede separarse de, de los conceptos que utilizo, de tal manera que los conceptos que utilizo relativizan o bien alteran cuál es la observación que hago yo de los informales. Pero no es lo mismo, es decir, no es lo mismo que decir que los informales dependen únicamente de los conceptos, porque entonces estoy en un idealismo tipo subjetivo, en donde lo único que queda cabe es el agnosticismo, y esa es donde condujo la posmodernidad. Entonces, este tema que vamos a tratar hoy remite al problema de la relación entre investigado e investigador, ¿sí? Que no lo habíamos desarrollado propiamente, los habíamos mencionado, y que tiene que ver con la praxis, la famosa praxis. Es decir, cómo tener un concepto de praxis más de tipo metodológico que filosófico, ¿sí? Sin olvidar lo filosófico. Entonces decíamos, Quaderni Rossi fue la revista de esta corriente del obrerismo italiano, donde su máximo teórico se llamó Raniero Pansieri, que en América Latina llegó muy poco. Hay poca gente que conoce a estos teóricos,
Por cierto, haciendo un poco de propaganda, podríamos decir que hacia febrero más o menos del año que entra, tendremos un libro que compile sobre la obra de Raniero Pansieri. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues los artículos que pudieran ser más connotados de Pansieri, en donde está el tema de la coinvestigación, esto que estoy aquí narrando. ¿Por qué? Porque ellos tenían conciencia de que había que trascender el positivismo por muchos lados. Claro, un nivel es que no hay leyes universales, otro que no se trata de probar hipótesis, sino reconstruir la realidad. Sí, pero el punto final, que en el positivismo es la verificación, pues cómo trascenderlo a través de la praxis, ¿sí? Es decir, cómo entra el investigador en este punto. Entonces, de tal manera que no es tan claro, porque nos estamos ahí saliendo propiamente de la investigación, introduciéndonos en la acción colectiva. Me refiero al investigador. Sino, decíamos, no es una técnica de recolección de información, aunque sí sirve para recolectar, sino un planteamiento de la función de la teoría en la transformación social y del papel de los intelectuales. Es decir, aquí el papel de los intelectuales, tenemos un asidero muy importante en Gramsci, como vamos a ver enseguida, que implica participación de los sujetos comunes en la construcción de conocimiento, de sus posibilidades transformadoras en la coyuntura. Es decir, la coinvestigación es una coinvestigación conjunta, ¿sí? Pero no quiere decir que eso iguala al investigador formado, con formación metodológica, teórica, con el sujeto común, es decir, el que emprende principalmente la acción. No creo que sea conveniente caer en esa ingenuidad. Es decir, ni se trata de convertir a los trabajadores pues en investigadores, en el sentido convencional, en el sentido académico, que ganen premios de sus publicaciones y demás. No, se trata de que participen para que tengan un conocimiento más pleno, pero para que la investigación sea más profunda, porque dice Gramsci, se trata de combinar el conocer, está entendiendo el conocer científico, el que se lee en los libros, también las metodologías de las cuales el investigador tiene conocimiento, con el sentir, en donde sentir no hay que interpretarlo, en el caso de Gramsci, como un sentir a través de los sentidos, sino, digamos, como las intuiciones y representaciones, diría Marx, ¿sí?, que tienen todos los trabajadores acerca de su mundo de vida, de su mundo del trabajo y del mundo de fuera del trabajo. De tal manera que esa gran barrera entre los que investigan y son investigados, pues tiende a subsanarse a través de la coinvestigación, ¿sí? Que no es simplemente hablar el lenguaje de los investigados, eso es muy simplista, cosa que nunca sucederá plenamente, sino es hacerlos participar en todo el proceso de investigación, lo cual da una compenetración superior. Entonces decía, implica la participación de los sujetos comunes en la construcción de conocimiento, de sus posibilidades transformadoras en la coyuntura, de comprender estas. Es un papel de los intelectuales que, atendiendo a las tesis sobre Feuerbach, diría Marx, también deben de ser educados. Es decir, no partir que es un subterfugio por el cual el que ya sabe, pues simplemente de otra manera trata de influir en esa masa trabajadora, pero él ya sabe qué es lo que hay que hacer. No, él no sabe plenamente qué hacer, porque no conoce a profundidad la situación, y ese conocimiento se lo va a dar la relación con los trabajadores, y se lo va a dar más cabalmente, no simplemente tomándolas como fuente de datos. Siguiente.
Es decir, es algo así como la vuelta a Gramsci, el encuentro entre el saber y el sentir. Otra vez, no interpreten literalmente esto de sentir como que los trabajadores simplemente observan a través de los sentidos, ¿no? No, sino que, bueno, no lo hacen en general teóricamente, sino lo hacen a partir de su cultura, de sus términos cotidianos, ¿sí? En donde hay reflexión, sin duda alguna. El sentir gramsciano comprende la reflexión, ¿sí? Nos dicen que no están cambiando diapositivas, no sé si pasa algo, Fabiola. Eh, en- y dice Gramsci, no se puede saber sin sentir. Este dardo va dirigido en contra de los intelectuales. Es decir, los intelectuales no pueden saber sobre un fenómeno social sin sentirlo en el sentido de vivirlo, de experimentarlo directamente para despertar más intuiciones y representaciones. Frase de Marx en el método de la economía política. Eh, pero tampoco se debe sentir sin saber. Es decir, los trabajadores sienten su situación de explotación, le dan un sentido. Todos los hombres tenemos la capacidad de crear significados, independientemente de qué tan cercanos o lejanos estén con esa realidad, pero todos tenemos esa capacidad. Y sin embargo, puede haber digamos, una reflexión más cercana a la ciencia o más alejada, ¿sí? Sin pensar que hay un criterio de demarcación, es decir, una línea precisa de separación entre ciencia y no ciencia. Eh, Esto nos habla primero de limitaciones de la propia ciencia. Estoy hablando sobre todo de la ciencia social. Es decir, la ciencia se ha mostrado muchas veces muy soberbia y autosuficiente, y creo que no es pertinente. Es decir, la ciencia necesita, en la ciencia social, de una comunicación más estrecha con los investigados, ¿sí? Y en un encuentro con la sabiduría popular. Esto no significa, como en el caso de los poscoloniales, poner en el mismo nivel el conocimiento de la ciencia y el conocimiento popular, ¿sí? Porque decíamos, el conocimiento popular en términos gramscianos está más basado en el sentir, ¿sí? Con un sentido más bien vago acerca de la prueba, ¿sí? De cómo se prueba. El conocimiento científico lo tiene más precisado y más sistematizado y ha acumulado toda una serie de conceptos y teorías, técnicas de investigación, metodologías, etcétera. Pero no puede ser autosuficiente, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay muchos niveles de la realidad y muchas dimensiones que las teorías puede ser que no hayan logrado abarcar. Por eso no se pueden formar rígidos marcos teóricos. Eh, Tampoco la coinvestigación es simple concientización de aquellos poseedores de la verdadera conciencia hacia los que no lo tienen. Es decir, no es un pretexto para llevar la verdadera conciencia, que la llevan desde afuera a la clase obrera. Esto ustedes recordarán quién lo plantea así en cierto momento. No, se trata de una interacción dialéctica entre los que son científicos y los que no lo son, que no lo estoy poniendo pues colonialmente en el mismo plano, ni en la misma jerarquía, pero que lo estoy poniendo como una relación necesaria para una mayor profundidad. ¿Por qué? Porque no hay una demarcación tajante entre ciencia y no ciencia, ¿sí? Tampoco se pone en el mismo nivel conocimiento científico de lo que no lo es. Siguiente, Fabiola. Entonces, la investigación no es un empirismo de la sabiduría popular, es decir, qué piensa la gente, ¿sí? Y simplemente dar cuenta del punto de vista del actor,
que es otra propuesta pues muy común en cierto tipo de disciplinas. Es decir, ¿en qué consiste la investigación científica? En conocer el punto de vista del actor. No, esto es solamente una parte, pero hay que incluir el punto de vista del actor junto a la reconstrucción de conceptos, pero en la coinvestigación no basta todavía con eso, sino se trata de cómo en la propia coinvestigación los sujetos se van transformando en sus propias concepciones, que eso es diferente, porque dar cuenta empírica del punto de vista del sujeto es una actitud contemplativa, es decir, voy a contemplar cuál es el punto de vista del sujeto utilizando determinadas técnicas, sino que ésta tiene que ser depurada de sus mistificaciones en la propia práctica. No es un cientificismo que dijera la ciencia tiene la capacidad de predecir el curso de los acontecimientos y ésta debe enseñar al sujeto lo que tienen que hacer. Ese iluminismo también debe estar descartado, porque la realidad circula por niveles y los sujetos comunes pueden no estar conscientes de todos estos. Es decir, los sujetos comunes en su mundo de vida se pueden captar ciertos niveles de su realidad, pero no todos. Por ejemplo, un nivel macroeconómico es más difícil que la gente común lo comprenda y no quiere decir que no exista porque no forma parte del punto de vista de la gente, ¿sí? Y el investigador puede llevar este nivel al nivel de la comprensión de los sujetos comunes y cómo esto se relaciona con la acción colectiva. Porque una parte de la acción no es lo cotidiano totalmente, bueno, también porque una parte de la acción colectiva no es totalmente reflexiva, pero puede llegar a serlo al calor de la coinvestigación. Siguiente. Es decir, la coinvestigación no es un método mejor, bueno, sí lo es para la recolección de información, eh, pero primero no es recolección simple, sino es construcción, sino es una propuesta política epistemológica de la relación de los intelectuales con los sujetos comunes. Es intervención política con construcción de conocimiento concreto involucrando a los sujetos comunes. El problema genérico de Pansieri, que es el autor de esta propuesta, en Cuaderni Rossi, es cómo el capital variable, es decir, los trabajadores que son empleados por el capital y que producen plusvalía, pueden llegar a convertirse en movimiento obrero autónomo. Ese es el gran problema. Es decir, cómo pueden transformar su forma de conciencia y convertirse en sujetos autónomos. Eh, Antes de esto no son todavía sujetos, sino son simple capital variable. Bajo ese supuesto de que la clase obrera no es nunca simple objeto estructural, es decir, que tiene formas de conciencia de subjetividad. Cómo llegar a superar las prácticas parciales de resistencia también, ¿sí? Y hacerlas más colectivas, crear identidades, la construcción de conocimiento en esta coinvestigación pues se daría al mismo tiempo que la práctica. No, no uno primero hagamos un libro y luego pónganse a actuar. En el terreno del conflicto estructurado, es decir, en el nivel estructural hay una contradicción entre capital y trabajo en torno del reparto de la plusvalía, ¿sí? Pero no por haber ese conflicto estructurado, inmediatamente la clase obrera se pone en movimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque el conflicto estructurado es una potencialidad abstracta. Esta es una categoría metodológica de Marx muy importante. Es decir, se vuelve potencialidad concreta cuando se convierte en una contradicción concreta, no en una abstracta. Y uno de los parámetros para volverse potencialidad concreta podría ser la coinvestigación. Siguiente.
Es decir, continúa el problema de la relación intelectuales y trabajadores. Sería ingenuo tratar de igualarlos, que es la ingenuidad de la poscolonialidad, ¿sí? O al decir estar en el mismo plano, no se desconoce la diferencia. Y la ciencia, pero también se parte de que la ciencia social no predice en el sentido positivista, es decir, si estamos en tal punto, ¿dónde estaremos en el año 2025? A lo sumo puede señalar el espacio viable de acción para los sujetos. ¿Qué quiere decir espacio viable? Quiere decir que dentro de cierto espacio en el sentido geométrico, entre tales y tales líneas, se mueve en la coyuntura la acción colectiva viable que puede ser posible, ¿sí? Y eso va cambiando dependiendo de la coyuntura. Esos espacios viables para la acción colectiva. Y la función intelectual, por lo tanto, más que teórica, es epistemológica. Eh, Más que teórica, querría decir, más que enseñarles hipótesis, esto se relaciona con esto y por lo tanto lo que deben de ser esto es de construcción de conocimiento concreto, eh, de tal manera que la propuesta es pasar del intelectual guía que sabe el qué hacer y lo lleva desde afuera a los trabajadores, una perspectiva muy iluminista, al intelectual instrumento de la propia clase obrera. Es decir, lleva instrumentos que la clase no tiene de por sí y que no puede adquirir tan fácilmente para ayudarlo en la construcción no solo de conocimiento de su situación, sino también de opciones para la acción viable, colectiva. Entonces, tampoco el objetivo es intelectualizar a los trabajadores, es decir, convertirlos en intelectuales y que hagan sus propias investigaciones de por sí, aunque pudieran emprenderlas, y actuando al mismo tiempo de la construcción del conocimiento, los procesos de acción. Siguiente, Fabiola. Bueno, entonces este es un planteamiento muy interesante, como ven, porque aborda un tema que no habíamos entrado y que pensadores como Semmelman, pues nunca pudo entrar, ¿sí? Digamos, Semmelman se quedó en un punto inicial, ¿sí? Le llamó su propuesta de reconstrucción articulada, pero no llegó a culminarlo porque dejó de interesarse realmente en la metodología para dedicarse a educación popular y también a problemas filosóficos más amplios. Pero bueno, como quiera hizo su aporte en lo que hemos dicho. Entonces vayamos hacia una síntesis acerca de esta propuesta que le hemos llamado configuracionismo latinoamericano, marxista. ¿Por qué marxista? Porque creemos que se funda en supuestos marxistas, pues que siguen siendo válidos. Configuracionista porque el concepto de totalidad concreta metodológicamente lo traduce en cuál es la configuración, ¿sí? Como una red, y latinoamericano porque se originó en América Latina, ¿sí? Es muy sencillo. Siguiente. Y entonces recapitulo muy brevemente. Es decir, ¿bajo cuál línea va el marxismo configuracionista marxista latinoamericano? Bueno, parte de Marx. Marx es fundamental, eh, pero sigue el camino de cierto marxismo occidental. No de todo el marxismo occidental, por ejemplo, no de Althusser, ¿sí? Sino el marxismo occidental que parte de Lukács, también no es todo Lukács, ¿sí? Pasa de manera profunda por Gramsci,
también por parte de la Escuela de Frankfurt, en donde, y parte de Thompson, ¿sí? En que le hemos llamado el marxismo del sujeto-objeto, es decir, donde la realidad es una relación social entre el sujeto y el objeto, eh, que hay que traducir metodológicamente para lograr el conocimiento más profundo. Y esto implica la incorporación del sujeto en su subjetividad y en su acción en contra de las propuestas del positivismo lógico, que explícitamente trata de ignorar al sujeto, de hacer una ciencia de subjetivada, es decir, sin sujeto, en donde independientemente de quién aplique el hipotético deductivo, pues se logran resultados objetivos. Siguiente. Ya lo mencioné al principio del curso, de dónde viene todo esto, siguiendo a Cleaver, marxista norteamericano, dice que en Marx hay la convivencia de dos conceptos de ciencia, uno de la ciencia empírica sajona, no del positivismo, no de Comte, sino más bien de los empiristas, Hume, Locke y demás, cercana a la ciencia natural, y la tradición romántica alemana, que no es todavía la hermenéutica moderna, sino es el romanticismo alemán de, de inicios, fines del siglo XVIII, inicio del siglo XIX. Es decir, aquí hay algunas ideas que son retomadas, no tal cuales, por Marx, en donde se niega la ley universal, sino se habla de verdades locales, se historizan las categorías y que se concede importancia a la voluntad de los sujetos. Siguiente. Y entonces, la concepción marxista sobre realidad social y conocimiento es nuestro punto de partida. Y esto consideramos que sigue siendo válido de reivindicar. No creemos que ha habido una real refutación por parte de otras perspectivas. Es decir, el pensar la realidad como articulación entre objetividad y subjetividad, no como pura objetividad ni como pura estructura, sino en relación con la subjetividad de los sujetos, entendida por esta la capacidad de dar significados y de accionar, ¿sí? El pensar las leyes como leyes de tendencia, no como leyes de observancia necesaria o deterministas, realidad en constante transformación. El concepto de objetividad que contemplaría diferentes niveles de realidad y la dimensión de sentido como un nivel de la realidad, es decir, no simplemente como una representación de lo otro, es decir, de la parte objetiva, sino como un nivel de la propia realidad en cada coyuntura. Siguiente. Entonces, en Marx, el tema del método, como vimos en el curso, pues tiene un inicio brillante en el método del concreto abstracto concreto. Aquí hay ya una primera depuración, porque en la época que esto era una discusión abundante en el marxismo, pues había la versión de Althusser, había la versión de los italianos marxistas y otras versiones. Entonces, esta es una decantación, el método del concreto abstracto concreto, en donde se habla de la fase de investigación y donde intuiciones y representaciones habría que transformarlas en conceptos, y la fase de exposición, que tendría como punto de partida la categoría más simple o la más abstracta, y una reconstrucción de categorías y conceptos desde los más simples hasta los más complejos. Siguiente. Y entonces, de la descripción articulada, tomamos varias ideas, pensando que la parte de método de investigación no estaba suficientemente desarrollada. Eh, una idea es que el tiempo presente es el problema central, porque en el tiempo presente es donde se pueden dar las transformaciones sin menospreciar lo pasado, es decir, lo histórico. Eh,
Es decir, para captar en el tiempo presente la potencialidad de lo que se está dando, es decir, de lo que se está transformando. De tal manera que obliga a que los cuerpos conceptuales, las teorías, estén abiertas a través de la desestructuración de esos cuerpos preexistentes, que quiere decir poder desgajar conceptos a partir de las teorías. No se trata de partir de cero, pero explicar no va a ser como el positivismo, deducir de un marco teórico, sino que es abrirse a exigencia de la realidad que se está siempre en constante transformación. Siguiente. Pero a esa propuesta de descripción articulada le faltaba la incorporación de los sujetos en dos sentidos. Eh, Uno, como sujetos cognoscentes, el que investiga y desde determinada epistemología, y los sujetos a investigar con sus subjetividades y como sujetos transformadores, es decir, esa parte más ontológica no estaba claramente presente. Entonces, ¿por qué? Porque la propuesta de descripción articulada no deja de mantener cierta herencia estructuralista, ¿sí? En donde se capta el movimiento de estructuras, aunque no sean universales, sino en transformación. Se definen áreas, contienen determinadas estructuras y los conceptos, aunque gustan captar el proceso, lo son del cambio de las estructuras y las articulaciones son de estructuras y el espacio de posibilidades es una estructura. Entonces, creo que es una propuesta inacabada. Siguiente. Entonces, ¿por dónde podría ir la solución? La descripción articulada es solo una plataforma estructural en la que los sujetos accionan e interaccionan. Es decir, no es que no nos sirva, pero encima se montan los sujetos que están en acción e interacción con ciertos niveles de reflexividad, de tal manera que a la descripción articulada pues le falta la relación estructura, subjetividades, acciones, así de simple. El sujeto que conoce en coinvestigación, o sea, en esta relación con investigador, entre investigador e investigado, se convierte en un parámetro más, la coinvestigación, con una función más epistemológica que teórica, como ya explicaba. Siguiente. Y entonces ahí es donde aparece el configuracionismo y reivindicando muy fuertemente la relación sujeto-objeto. Es decir, el configuracionismo o la configuración sería la traducción metodológica del concepto de totalidad. Es decir, no se trata de ir por otro lado, sino aterrizar un poco más, que sería una alternativa a la teoría estándar del positivismo, sistema de hipótesis vinculados entre sí en forma deductiva. También una alternativa a la hermenéutica, que desprecia las estructuras eh, tanto en las teorías como en la realidad. De tal manera que el configuracionismo sí contempla configuraciones estructurales que pueden ser entendidas como objetivaciones de relaciones sociales. Es decir, son resultado de relaciones sociales, de interacciones y acciones de los hombres que se convierten en realidades de segundo orden a través de un proceso de objetivación, ¿sí? Pero no todo está reducido a esas configuraciones estructurales, sino también hay configuraciones subjetivas objetivadas, es decir, en la cultura. En la cultura, los significados objetivados, bueno, pues vienen también de las interacciones con sentido, de tal manera que se conforman redes de códigos no sistémicos para dar significado, ¿sí? Y configuraciones de relaciones sociales impregnadas de significados. Aquí viene el problema de cuál es la relación que hay entre los códigos de la cultura o elementos de las estructuras o bien de las relaciones sociales. Estas pueden ser claras o ambiguas, pueden ser contradictorias o no.
pueden ser continuas o discontinuas, pueden ser duras o laxas, como ya he explicado. Y aquí viene nuestro auxilio, toda la teorización que hay en el siglo XX acerca de la epistemología del sentido común, y también de las formas de razonamiento cotidiano. Siguiente. El confucianismo latinoamericano de inicio del siglo XXI debate con el positivismo y muy fuertemente con el relativismo, especialmente con la posmodernidad. O sea, la posmodernidad es un callejón sin salida, una falsa salida a la dominación que se ha ejercido sobre los sujetos. Muy al principio, alguien de los participantes decía, la posmodernidad lo que busca es la libertad, ¿sí? Sí, pero es la libertad de morirse de hambre. ¿Por qué? Porque ignora que sigue habiendo poderes que se imponen sobre los individuos y que esos poderes no estaban reducidos al Estado, ¿sí? Sea este de tipo socialdemocrático o por su parte sea comunista, sino que está también el poder de las grandes corporaciones, de los organismos internacionales, ¿sí? Y todavía de los gobiernos de las naciones imperialistas. Es decir, el tema del poder no se ha eliminado, se ha transformado y yo diría se ha profundizado. Es decir, la libertad del sujeto no ha sucedido en términos positivos, sino que se ha transitado a un mayor dominio. De tal manera que ese famoso individualismo y fragmentación que proclama la posmodernidad, pues no es más que una justificación del propio neoliberalismo, ¿sí? Entonces, eso habría que tomarlo en cuenta. El configuracionismo con Marx reivindica el ver la realidad en movimiento. También no niega el concepto de estructura, no es un subjetivismo, pero sí el estructuralismo, es decir, no es lo mismo decir reconozco la presencia de estructuras en plural a decir soy estructuralista. Estructuralista es cuando las estructuras determinan las formas de conciencia y las formas de acción. Ese no será el planteamiento. Del reconocimiento de los procesos de objetivación, conversión en realidades de segundo orden, que no son independientes de los subjetivos, pero que no se reducen a estos. Es decir, las estructuras de dónde salen, salen de las interacciones múltiples entre los sujetos, pero la realidad no se queda ahí, sino esas interacciones se convierten en esas interacciones, se convierten en realidades que tienen vida propia más allá de los sujetos. Por ejemplo, dice Marx, ¿existe la mercancía? ¿O existe solamente la mercancía automóvil, la mercancía salchicha? Eh, no, sí, los dos existen. Es decir, existe lo abstracto y lo concreto. Es decir, ¿dónde existe la mercancía en general? Existe en las múltiples mercancías, esa es la respuesta de Marx. Pero no es que sea un simple medio para conocer que tiene una vida ficticia, sino que existe en un nivel de realidad más abstracta que cada mercancía concreta. El configuracionismo debate con la idea de sistema, porque la idea de sistema tiende a marginar al concepto de sujeto y a caer en un nuevo automatismo del sistema que tiene propiedades para lograr el reequilibrio si hay por alguna circunstancia un desequilibrio, ¿sí? Combate también la idea de sistema como un sistema coherente. ¿Por qué? Porque plantea que la contradicción siempre está presente o las contradicciones. La idea de homogeneidad en el sistema por la misma razón, y debate con los conceptos más actuales de configuración. Es decir, la configuración no es la configuración de Norbert Elias,
que tiene poca profundidad, se refiere a las relaciones sociales. Pero aquí decíamos, la configuración es también de conceptos, es la teoría, es la estructura de la teoría, es también la configuración de los códigos en la subjetividad, es la subjetividad, ¿sí? Además de la configuración de las relaciones sociales, y distingue subjetividad y cultura. Es decir, la cultura como una estructura, como una configuración de códigos objetivados en la cultura, versus el proceso concreto de construir significados en la situación concreta, teniendo como materia prima a esa cultura por parte de los sujetos. Entonces, el concepto de configuración es el concepto central metodológicamente en este nivel. ¿Por qué? Porque en el marxismo lo era el concepto de totalidad, que no implica determinismo, ni objetivismo, ni estructuralismo, ni subjetivismo. Tampoco cae en lo aleatorio o el subjetivismo, y recupera la creación de sentido analizable a partir de la ciencia. Es decir, este es otro tema que le entra con sus propios planteamientos, porque los relativistas pues se acogen a la doble hermenéutica, al giro lingüístico, en donde simplemente no hay manera de salir del laberinto de la doble hermenéutica y por lo tanto no puede haber objetividad en la comprensión de los significados, sino cada quien lo hace a su manera. Entonces, no, lo que planteamos es que sí se pueden investigar y conocer los significados, que es una parte de la realidad analizable a partir de la ciencia, y que estos significados tienen componentes objetivados y subjetivados. Siguiente. Sobre el concepto de configuración. Entonces, el concepto de configuración se recurre en él, es una red, ¿sí? Una red que puede ser de conceptos para conformar una teoría, o puede ser de códigos, códigos de lealtad, de amistad, de odio, es decir, en diferentes campos, para conformar la subjetividad, pero puede ser también una red de relaciones sociales. Y para ver las formas como estos están relacionados, recurrimos a las formas de razonamiento diferentes a la deducción, para dar cuenta de relaciones entre esos conceptos, actores o códigos, ¿sí? Como es la analogía, el principio, etcétera, eh, la regla práctica. Y sobre el dato empírico también había que reflexionar, porque el positivismo pues, le daba el carpetazo muy fácil. El dato empírico está dado en la realidad y simplemente si yo lo capto a través de los sentidos, existe, ya no lo pongo en cuestionamiento. Pero viene el giro lingüístico y dice, bueno, no, tú estás captando porque tienes concepto de perro o tienes concepto de automóvil, y si tuvieras otros conceptos lo captabas de otra manera. Y el positivismo no supo dar una respuesta. La respuesta nuestra es que el dato empírico está triplemente construido. A partir de la teoría que pide ciertos datos, a partir de la subjetividad de los interrogados, que al ser interrogados le dan ciertos significados a las preguntas y a sus respuestas, y a partir del propio interrogador, que es otro sujeto que también puede tener motivaciones diversas y no ser una máquina de interrogar. Eh, el dato no simplemente verifica los conceptos, sino que ayuda a reconstruirlos en la propuesta de Marx, ¿sí? A descubrir nuevas relaciones. Primero como relaciones empíricas que pueden ayudar a la reconstrucción de no observacionales, es decir, de conceptos teóricos, que contiene componentes subjetivos y objetivos de la relación sujeto-objeto, pero que ambos son reales.
son una realidad mediada. Siguiente. Siguiente, Fabiola. Es decir, intentamos ir hacia una síntesis configuracionista. En el plano de la metodología, ni positivismo ni método hipotético deductivo. En el plan, por un lado, ni por el otro lado el pospositivismo, ni la hermenéutica, ni el giro lingüístico, ni el pragmatismo, sino un marxismo del sujeto-objeto, que es una perspectiva antipositivista y antirrelativista, que supera el subjetivismo, en especial el empirismo e intuicionismo en metodología, eh, que pretende ser un método de reconstrucción del objeto, pero desde una concepción de del movimiento de lo real, en donde lo real tiene una cara objetiva y otra subjetiva. No se reduce a la pura subjetividad, a la pura objetividad. Siguiente. Y entonces, la realidad del movimiento es otro de los principios fundamentales. Es una manera más abstracta de decir dialéctica de la relación sujeto-objeto y es más concreto decir dialéctica de la relación estructura-subjetividad-interacción, ¿sí? Que lleva a problematizar el concepto de estructura. Es decir, que puede haber diferentes niveles de realidad con contenidos dependiendo del objeto de estudio, a problematizar el concepto de subjetividad, que nos lleva a distinguir entre cultura y subjetividad, en donde la primera son códigos acumulados socialmente en determinadas comunidades o sociedades. Por ejemplo, ¿qué se considera una mujer digna en el ámbito musulmán? Ese sería un código, ¿sí? Acumulado socialmente para dar significados y la subjetividad como proceso de construcción de significado concreto, es decir, hay una emigración hacia Alemania de esos musulmanes y bueno, si hay una transformación de ese concepto de mujer digna, ¿sí? Este, una problematización del concepto de interacción, en donde están presentes las dimensiones de interés, entre otros el económico, de poder, de cultura, embebidos de códigos cognitivos, morales, emocionales, estéticos y soldados, es decir, vinculados con formas del razonamiento formal, inducción, deducción, pero también del conocimiento cotidiano. Siguiente. Es decir, se trata del reconocimiento de niveles estructurales subjetivos de interacción para reconstruir una configuración de configuraciones, es decir, de múltiples niveles y relación entre esos niveles, no cada uno por su lado. La acción de los sujetos puede definir en ciertas condiciones espacio de posibilidades para la acción y tener partes blandas, partes sólidas, partes precisas, ambiguas, partes con incertidumbre, con oscuridad, ¿sí? En donde la configuración siempre está abierta a la reconfiguración y propiamente nunca está acabada. Siguiente. Es decir, el configuracionismo, como el que viene del marxismo, es propuesta metodológica, se ocupa del pasado, el presente, del futuro, y es a la vez un método de construcción de teoría. Parte de que la realidad está dándose en el presente y se dio en el pasado, y eso lleva a rebasar los marcos teóricos reconocidos, es decir, no simplemente aplicarlos. Eh, el configuración es configuración de estructuras, subjetividades e interacciones, que lleva al uso reconstructivo de la teoría a partir, esto es lo que viene de Sememan, definición de áreas de relaciones sociales pertinentes al problema a investigar, selección de conceptos ordenadores dentro de las teorías existentes, desarticulándolos de sus cuerpos teóricos, es decir, no utilizándolos en hipótesis, en una descripción desarticulada y luego en otra articulada.
y reconocer que los objetos pueden ser de muy diferentes niveles teóricos, hechos históricos en el tiempo presente, diferentes niveles micro, meso, macro. Siguiente. Es decir, el configuracionismo como actualización de la metodología marxista, no hay que tomarla como una receta, ¿sí? En donde forzosamente hay que seguir determinados pasos, sino más bien considerar cuáles serían los principios fundamentales que tendrían que seguirse, y las formas particulares pues pueden variar dependiendo del objeto, ¿sí? Como ya veíamos en el caso del capital y en el caso del 18 brumario. Es decir, que esas formas nunca quedan totalmente agotadas, sino que siempre están abiertas a la imaginación. Eh, pero lo cierto es que hay enemigos fundamentales como el positivismo y el relativismo, con los cuales no cabe hacer muchas concesiones. Entonces, eh, pues aquí vamos a terminar. No sé eh, si tengan alguna pregunta, con mucho gusto. Doctor, ¿puede encender su cámara? Ah, sí, ya está. Entonces, no sé si alguien quiere participar. No hay participación. Ahora ustedes me dirán, esto es, dirán, es una propuesta que todavía está en gestación. Sí, sin duda alguna, pero que ya tiene suficientes pruebas. Es decir, que nos ha permitido la creación de conceptos, ¿sí? La creación de conceptos eh, que de otra manera no los podíamos haber creado. Eh, Les menciono unos cuantos casos, hay más. Muy en la primera época, creamos un concepto que le llamamos Estado social autoritario, ¿sí? El Estado social autoritario es el Estado interventor, benefactor, pero autoritario, de tal manera que no era simplemente clientelístico, sino que era un pacto social, pero con mucho autoritarismo, y el ejemplo era el caso de México. Eh, También nos ha permitido reconstruir el concepto de corporativismo sindical, que curiosamente en América del Sur no se utiliza mucho, pero los autores norteamericanos lo han aplicado o lo aplicaron muchas veces para los casos de los gobiernos como el de Perón, el de Getúlio Vargas en Brasil, el de Arosamena en el caso de Ecuador, ¿sí? Este corporativismo sindical, es decir, una subordinación de los sindicatos al Estado, pero bajo un pacto de beneficios mutuos, eh, en donde a la parte alta de la clase obrera, pues no le fue materialmente mal, sino le fue bien durante ciertos años. Entonces, pero esa forma de corporativismo, llamémoslo clásico, tendió a transformarse profundamente durante el neoliberalismo. Algunos simplistamente plantearon que con el neoliberalismo pues iba a tener que desaparecer porque el corporativismo chocaba con el libre mercado, es decir, que por razones de pacto político se fijaban, por ejemplo, salario o empleo. Pero no fue así. Es decir, en Europa se conservó en el norte, en los países del norte sobre todo, y en México, pues sin duda, es decir, con un neoliberalismo muy agresivo, siguió habiendo corporativismo sindical subordinado al Estado. Es más, se le definió como un nuevo sindicalismo que que conservaría el pacto histórico, así es la frase literal, que conserva el pacto histórico entre sindicato y Estado,
que venían de la Revolución Mexicana. Entonces, eso, digamos, el discutir sobre el corporativismo dentro del neoliberalismo nos llevó a conceptos que parecían no posibles, lógicamente. Por ejemplo, corporativismo neoliberal, que parece una contradicción, o neoliberalismo corporativo, ¿sí? Pero la situación no se detuvo ahí, sino que el debilitamiento del corporativismo, pero no desaparición, llevó en varios lados a la formación de un corporativismo de mercado, un corporativismo de empresa, ya no de Estado, es decir, a muchas formas vinculadas con la discusión muy actual de diversidad de capitalismos. Y entonces, ¿cómo abordar ante esta transformación tan rápida, tan intensa, este, pues la obsolescencia de los viejos conceptos? Pues solamente aplicando una metodología que no partiera de los marcos teóricos conocidos, sino que se abriera a esa realidad que se está transformando y que buscara encontrar nuevas relaciones. Y entonces creo que se hizo. Y el tercer ejemplo que les voy a poner es el de la investigación que se ha hecho acerca del trabajo no clásico, que ha despertado cierto escozor entre algunas comunidades marxistas que piensan que no debería de razonarse de esa manera. Es decir, que en ciertos servicios se puede crear valor, mercancía, que puede haber explotación, ¿sí? Eh, aunque no se produzcan mercancías materiales. Y entonces ahí nos sirvió mucho observaciones parciales de Marx acerca de la producción inmaterial, ¿sí? En donde explícitamente se refiere a algunas actividades de ese tipo, como el actor de teatro. Pero no nos quedamos ahí porque pues había nuevas situaciones. Por ejemplo, el diseñador de software, pues no, es algo parecido al actor de teatro, pero no igual. Es decir, el diseñador de software no tiene contacto con el público, con el que va a consumir el software. Eso se da por intermediación de otros. Y por el otro lado, el software, siendo un conjunto de símbolos, sí se pueden acumular, se pueden guardar en una memoria, ¿sí? A diferencia de la obra de teatro en vivo. Y entonces, pues eso nos llevó a tratar de desarrollar pues una especie de economía política de los servicios, ¿sí? Que fuera mucho más allá, primero, de la economía neoclásica, en donde los servicios son intangibles, ¿sí? Y nos parecía que era una definición demasiado simplista, criticando al concepto de lo intangible. Segundo, a aquellos marxistas que planteaban que los servicios son parte de la reproducción y que en la reproducción no se crean valores ni se crea plusvalía. Bueno, esto también nos parecía simplista porque hay muchos servicios que claramente generan una ganancia y no simplemente por redistribución como el sistema bancario, como lo plantea Marx, sino endógenamente. Y entonces esto nos llevó pues, a cuestionar acerca qué es eso de reproducción, ¿sí? Y si la reproducción no necesita siempre una producción, ¿sí? De tal manera que, aunque van de la mano y no son iguales, en la producción que genera mercancías, aunque esas mercancías sean servicios, bueno, pues implica a alguien que los consume, pero que no es lo mismo. Y eso nos llevó al concepto de trabajo no clásico, ¿sí? Es decir, el trabajo no clásico implica la producción de símbolos, ¿sí? No de objetos materiales, y que la producción de símbolos
también pueden ser una mercancía, los símbolos, por ejemplo, un concierto de música para jóvenes, eh, que implican una interacción entre quien produce y quien consume, ¿sí? Y a veces implica, esto es más atrevido todavía, el trabajo del cliente, ¿sí? El trabajo del cliente pues nos lleva a otras dimensiones porque el trabajo del cliente pues no es ni asalariado, él no aparece como asalariado ahí, pero tampoco aparece como patrón, sino aparece como consumidor. De tal manera que ahí hay una triada de actores, el dueño de los medios de producción, el trabajador asalariado y el cliente consumidor, ¿sí? Entonces, en esta triada, pues tratamos de tejer más fino para hablar de esta gran transformación, porque los servicios pues, son ahora pieza fundamental del desarrollo capitalista. Y lo último que está por salir es que nosotros en otra época empíricamente y teóricamente nos dedicamos a discutir sobre modelos de producción, pero de modelos de producción básicamente en la industria, como era la costumbre discutiendo con los regulacionistas. Pero ya no se podía negar que había que entrar a los modelos de producción en servicios, cuando los regulacionistas decían que no se aplicaba para eso. Y entonces, algún norteamericano hace 2 años trató en un libro de proponer el concepto de modelo de producción en servicios, ¿sí? Y entonces le entramos al toro, criticando primero a este norteamericano, criticando también a los regulacionistas y formulando pues nuestra concepción acerca de la producción en servicios y de modelos de producción en servicios, que ya es un ámbito que está bastante desarrollado en la discusión. Lo que pasa es que a veces en América Latina no nos llega todo, sino que nos llega pues parcializado y bueno, es muy conveniente estar al tanto sin seguir las modas, ¿sí? Entonces, ahí tienen ustedes algunos ejemplos de cómo la perspectiva configuracionista sí nos ha permitido la creación conceptual en investigación concreta y también de cómo esto lo hemos hecho sin ponernos marcos rígidos, nuevos marcos rígidos, no sustituir un hipotético deductivo por un configuracionismo rígido en donde forzosamente hay que seguir 1, 2, 3. ¿Sí? Y no sé si hay alguna pregunta. Sí, profesor. Sí, sí, adelante. Sí, bueno, en primer lugar, efectivamente, la propuesta resulta rigurosa, profunda, muy interesante, y la crítica y la capacidad crítica de la misma, efectivamente, podría decir, casi demoledora frente al positivismo y las otras corrientes del hipotético deductivo. Ahora, estoy pensando al mismo tiempo que en el positivismo el dato se combate con otro, el dato discute con otro dato, esta idea de la falsabilidad de Popper que como un criterio fundamental para el desarrollo de la ciencia, y eso me hace pensar cómo se discute en el configuracionismo, es decir, cómo una investigación basada en esta propuesta podría ser cuestionada por otra investigación basada en la misma propuesta, o la lógica nos diría que ambas deberían de llegar a las mismas conclusiones. Sí, sí, digamos, si estuviéramos en la misma perspectiva, como usted dice,
como se trata tentativamente de investigar para un problema, estoy simplificando, ¿cuáles niveles de realidad incluir, sí? Y también cuáles áreas de la realidad y con qué tipo de conceptos llamados ordenadores trabajar inicialmente para llegar a ciertas articulaciones o a cierta configuración. Entonces, siempre hay la posibilidad de cuestionar, es decir, el tema de cuestionamiento nunca debe de quedar excluido de la ciencia, tampoco para el configuracionismo. Esa sería la muerte de la ciencia, es decir, llegamos a la verdad absoluta. Pongamos el ejemplo del gran Edward Thomson, ¿sí? Eh, Hay una corriente europea que es la del el Global Working Class, ¿sí? Que le hace una crítica a Thomson que tal vez tengan razón. Entonces dicen, Thomson hace un análisis muy fino de los orígenes de la revolución industrial, ¿sí? Básicamente en Inglaterra. Pero le faltó incluir qué pasaba en las colonias. Es decir, si la revolución industrial era también fabricación de telas de algodón, ¿sí? Utilizando máquinas. ¿Ese algodón de dónde venía? Obviamente en Inglaterra no se producía algodón. Y ese algodón en Inglaterra venía principalmente de la India, ¿sí? Y entonces, ¿cuáles eran las condiciones de los trabajadores de la India que permitieron ese gran salto de Inglaterra a convertirse en la manufactura del mundo? Entonces tienen razón. Es decir, Thompson no es que sea una crítica que llega a demoler su teoría, pero la teoría desarrollada por Thomson pues sería más sofisticada si hubiera incluido lo que ahora se llama cadena productiva, en donde era muy importante la relación con las colonias, de tal manera que la revolución industrial no fue puramente endógena en el propio Inglaterra, sino fue también a partir de la relación con las colonias, aunque en las colonias el maquinismo no se aplicara, digamos, si había ese encadenamiento a partir de ciertos insumos, en este caso el algodón, pero también otras materias primas, sin los cuales no se puede explicar tampoco la revolución industrial. Entonces, de esa manera es como se avanza en la ciencia, es decir, crítica por descarte, pero también crítica por inclusión de nuevas dimensiones o de nuevos niveles de la realidad, ¿sí? Y esto llevaría al análisis de la relación del imperialismo británico con la colonia, es decir, un nivel de la realidad que no está incluido en Thomson. Adelante. Sí, yo tengo una pregunta. Sí. Sería en términos de subjetividad para en el configuracionismo, si en su construcción de este marco epistémico, teórico, metodológico, usted ha considerado el inconsciente, si usted hizo un diálogo con la psicoanálisis, por ejemplo. Digo, porque, por ejemplo, en el tema de la subjetividad, por lo que hemos visto, las cuestiones son más así conscientes, sea emociones, estéticas, cognición, pero me quedé con esta cuestión, ¿será que también podemos meter ahí el tema del inconsciente? No necesariamente está completamente de acuerdo con lo que dijo Freud y Lacan, etc. Pero estas cuestiones inconscientes que ahí también están involucradas con las estructuras, porque el inconsciente no solamente es subjetividad. Sería eso. Sí. Y otra cuestión muy, muy chica, así muy pequeña, sería, hemos estudiado sobre la coinvestigación, el papel de los sujetos, pero
creo que al final de todo, quien hace la interpretación de las investigaciones son los investigadores, ¿sí? Aunque consideren las intervenciones de los sujetos, porque eso me lembró algunas perspectivas, sobre todo en el campo de la antropología, que las defensas así de que los investigados también influyen en el proceso de investigación, pero al final quien dijo lo que, así quien hace la interpretación final es quien está haciendo la investigación. Serían estas dos cuestiones. Sí, sí, vayamos primero por la segunda. Se trata de hacer participar a sujetos, en todos los momentos de la investigación, incluyendo la interpretación, ¿sí? Esto puede lograrse en diferentes niveles, dependiendo de los sujetos que estamos considerando. Les pongo el ejemplo de la investigación o coinvestigación que hicimos hace mucho tiempo sobre la reestructuración productiva en teléfonos. En esa época era tercera revolución tecnológica, hacia el digital, ¿sí? Y la introducción de la computación dentro del proceso productivo. Entonces, eso lo hicimos muy íntimamente vinculado con grupos de trabajadores. Al mismo tiempo, había una disputa política dentro del sindicato, un sindicato muy grande. Y entonces, digamos, eso derivó en muchas reuniones, muchas discusiones, en donde pues la participación de los trabajadores fue fundamental porque uno no podía conocer todo, ¿sí? Y también nuestras concepciones, pues a veces tuvieron alguna influencia, no solamente en conocer por conocer, sino en el qué hacer, ¿sí? En qué pudo haber influido en el quehacer, y no lo digo de manera absolutista, que quiere decir si no, no se les hubiera ocurrido nada. Bueno, de que una parte de la parte más radical de trabajadores frente al cambio tecnológico planteaba oponerse tajantemente a que se introdujera. Y la discusión que dimos es si eso era pertinente. Es decir, qué iba a pasar con la industria o el servicio de telecomunicaciones, que iba finalmente a permitir la presencia del digital, y después del celular, y la fibra óptica. Es decir, toda esta serie de innovaciones tan radicales y tan revolucionarias en el sentido de revolución tecnológica, no hubieran sido posibles con la vieja tecnología. Y muchos de los servicios, como la transferencia bancaria entre bancos desde el celular, y muchos otros no hubieran sido posibles. Entonces, dentro del mundo capitalista, esa empresa se hubiera quedado rezagada y pues probablemente hubiera fracasado y condenado a los trabajadores al desempleo. Y entonces, en una parte de los trabajadores, pues estuvo la de oponerse, bajo el argumento de que se creaba desempleo. Y en otra parte de trabajadores se formó poco a poco la conciencia de que era conveniente aceptar los cambios, pero con condicionamientos importantes. Por ejemplo, que no hubiera desempleados, ¿sí? Que hubiera un mejor reparto de las ganancias, cosa que lograron, claro, lo lograron a través de sus luchas. Eh, de tal manera que hubo una transformación muy profunda, no solamente de la tecnología, sino también de las relaciones laborales, ¿sí? No digo que nuestra coinvestigación haya sido pues algo capital, ¿no? Pero creo que ayudó, ¿sí? Ayudó porque estuvieron ellos presentes también en la interpretación, no simplemente como fuente de datos, ¿eh? La primera, ¿cuál era, Patricia?
Sobre el inconsciente, ¿Mande? sobre el inconsciente. Ah, sobre el inconsciente. Sí, bueno, el inconsciente sí lo estamos tomando en cuenta, ¿no? Pero no lo estamos tomando en cuenta a la manera del psicoanálisis de Freud, ¿sí? ¿Por qué? Porque se trata de una propuesta muy cerrada en contraposición a lo que estamos planteando. Es decir, ahí ya está la respuesta. La respuesta es el inconsciente. Hay dos fuerzas principales, el principio del placer y el principio de la muerte, ¿sí? Que son reprimidas por el superyo, y entonces ahí se generan toda una serie de problemas psicológicos que pueden trascender lo individual y ir hasta lo social. No, eso ya está muy cerrado porque implica que todo problema social, pues hay que buscar la explicación en esa tensión entre el inconsciente, el yo y el superyo. No, sino más bien a la manera como lo han hecho muchos. Es decir, que el psicoanálisis ha servido, el psicoanálisis original, ha servido como inspiración para reconocer que hay un nivel de no conciencia de los sujetos, ¿sí? ¿Esto dónde está? Está en la escuela de Frankfurt, ¿sí? En donde la parte sexualista ya no tiene la relevancia que en Freud, ¿sí? Si no vean eh, los trabajos sobre todo de Marcuse, ¿sí? O la personalidad autoritaria de Adorno. Bueno, en el propio Parsons hay un campo para el inconsciente que no es de tipo freudiano, sino es de no consciente. Y también en varias antropologías se puede hablar del inconsciente, pero no freudiano. Es decir, no freudiano quiere decir no acepto que la fuerza principal en la conducta de la gente pues sea la que viene del instinto sexual o del instinto de la muerte. Eso es demasiado cerrado, ¿sí? Pero el inconsciente puede estar presente en las acciones de la gente. ¿De qué manera? Primero, a través eh, de, de lo no consciente en el sentido de no darse cuenta el sujeto, ¿sí? Por ejemplo, a partir de estructuras que actúan, pero que el sujeto no es consciente de que están presentes y que están actuando. Y esto resulta muy común, es decir, porque las estructuras entre más abstractas o macro se vuelven, pues están a menos disposición de los sujetos comunes, ¿sí? Y entonces, ese es un primer sentido. Y el otro es a partir de la formación de rutinas, ¿sí? En donde pareciera, eso de pareciera es muy importante subrayarlo en esa forma de conjugación, que pareciera que las acciones son rutinarias inconscientes, ¿sí? Que es lo que discute, por ejemplo, Guides, ¿no? Bueno, ahí le hacemos un matiz importante, porque sí puede haber acciones rutinarias que parecieran inconscientes, es decir, que no nos detenemos a reflexionar, pero realmente siempre hay un monitoreo, ¿sí? Que es lo que planteamos al respecto. El monitoreo por las alteraciones que la acción social pueda tener con respecto de las rutinas. O sea, las rutinas es una repetición de las acciones, pero las reglas para realizarlas, pues es una estilización o simplificación, porque puede haber múltiples alteraciones para que esas reglas ya no funcionen y tengamos que reflexionar. De tal manera que la interfase entre inconsciente y consciente siempre está presente a través de un aparato de monitoreo. Monitoreo por si falla la regla inconsciente,
convertirse en una decisión consciente. Es decir, tampoco absolutizar lo inconsciente y decir que lo inconsciente pues ya llegó para quedarse y que lo consciente ya no tiene influencia sobre él, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Sería solamente para que yo comprenda mejor acerca de la coinvestigación, porque lo que yo dije es que aunque consideremos la posición de los sujetos, sus interpretaciones, pero al final, por ejemplo, si estoy haciendo un libro, una tesis, lo que sea, seré yo quien va a escribir acerca de esta realidad. Por eso que dije que, aunque consideremos los sujetos y su interpretación de la realidad, quien digo la interpretación, entre comillas, final, porque ahí voy a es, por otro lado, es posible que sí haga una co-investigación también en la parte de la escrita, pero al final seré yo quien voy a escribir y hacer las conexiones teóricas, en fin, sería más en este aspecto. Bueno, no sería estrictamente con investigación hacerlo de esa manera, ¿sí? No quiere decir que vamos a convertir a los trabajadores en escritores, ¿sí? Es decir, ellos tienen otras habilidades que no necesariamente son las del investigador, pero hacerlos participar más íntimamente quiere decir que en el diálogo sí pueden intervenir en las interpretaciones, en términos verbales, aunque yo sea el que finalmente lo escriba. Y también ponga de mi parte, no soy una simple grabadora de lo que dicen los investigados. ¿Eh? Entonces, ellos tienen capacidad de reflexión y tienen capacidad también de convencerme de que mis aseveraciones, mis consideraciones acerca del problema que se está tratando, pues pueden o deberían de incluir otras cosas o ir por determinado lado. De tal manera que co es investigación e interpretación conjunta, ¿sí? Lo cual no significa que tengan que escribirse a varias manos, ¿sí? Eso probablemente ya no lo hagan los sujetos, pero en lo que yo escriba puede estar presente algo de las opiniones que ellos den de su propia situación, ¿sí? ¿Alguna otra? Sí, doctor Enrique de la Garza. Sí, dígame. Yo tengo aquí una reflexión, una pregunta en cuanto a esto de la coinvestigación y lo de configuracionismo. Yo llevo años trabajando el tema de jornaleros agrícolas y en un momento pues he utilizado el concepto de agencia de Giddens, hace ya un tiempo el de actor de Norman Lowe, y esta parte que hoy se expone de la coinvestigación y la metodología configuracionista va más allá porque, bueno, ya una discusión en los 70s que hubo en cuanto al proletariado agrícola en México de los campesinistas y descampesinistas. Y pero esto nos permite, veo que ampliar más, pero aquí, bueno, cuando hubo esta discusión influenciada mucho por las teorías de Marx, ¿qué tanto es el alcance? Porque, bueno, el Marx, él hablaba más sobre la conciencia de clase, pero en el proletariado industrial y no tanto en lo rural, que hoy en día, pues, nos permite más un análisis. Y lo otro que, por ejemplo, nosotros somos nada más 3 académicos y 8 organizaciones de base de jornaleros agrícolas que venimos trabajando desde hace 5 años y para una metodología para la formación de formadores en derechos humanos laborales. Inclusive de ahí, con otras organizaciones, el Centro de Derechos Humanos La Chinola, Fundar, entre otras,
se ha trabajado con los jornaleros y hoy traemos una campaña a nivel nacional de trabajo profesional en el sector agrícola de 300 pesos. Pero esta cuestión de la coinvestigación, esto bueno, tiene tiempo que lo he estado analizando y hoy queda más claro, pero la pregunta es, ¿permite esta propuesta, inclusive el configuracionismo, de que estos sujetos dejen de estar sujetados por la explotación y la toma de conciencia? Porque creo que el investigador tiene que tener ese papel, esa vinculación con los sujetos y hoy más que por este tipo de pandemia que tenemos. Esa sería mi pregunta, doctor Enrique de la Garza. Sí, digamos, bueno, aunque a algunos les causa todavía escozor, la propuesta de coinvestigación puede ser vista como una profundización o incluso una crítica al concepto de conciencia que llega desde afuera, ¿sí? Que, bueno, como todos sabemos, viene de Lenin, ¿sí? Ahí quisiera aclarar que Lenin formuló eso en ciertas condiciones muy particulares de la Rusia zarista, donde ellos eran un pequeño partido de militantes de hierro, podríamos decir, que vivían en la clandestinidad y que no podían desarrollar mucha de la actividad abierta porque corrían el peligro de ser reprimidos de diferentes maneras. Esa concepción se fue modificando a medida que el partido bolchevique se fue volviendo de masas. Y bueno, ahí hay que comparar el qué hacer con el Estado y la Revolución para ver que no se mantuvo Lenin exactamente en la misma posición acerca de la conciencia que llega desde afuera a cargo de los intelectuales profesionales del partido. Entonces, en condiciones menos drásticas, quisiera que nos imaginábamos las condiciones represivas de una monarquía absolutista como era la rusa, en condiciones menos drásticas con todos los asegúnes de la democracia burguesa, bueno, hay más posibilidades de hacer intervenciones como las que hacen ustedes, de tal manera que se abre más la posibilidad de estas relaciones no tan lineales desde los intelectuales hasta y simplemente llevárselos a las bases de trabajadores, sino en una interacción más fuerte de tipo dialéctico. Y entonces ahí se trata de siguiendo con Gramsci, porque Gramsci lo hace en otras condiciones. Es decir, Gramsci le toca una parte donde hay una especie de democracia burguesa decadente en Italia antes de la consolidación de Mussolini, y por eso habla de la relación entre el pensar y el sentir, ¿sí? Que hay que desarrollar mucho más, pero ya es un punto de partida mucho más concreto, y en donde no se trata unilateralmente de llevar el pensar a aquellos que sienten, sino de retroalimentar el sentir a los que piensan, ¿sí? No quiere decir que los otros no piensen, siempre piensan, pero piensan a su manera. Ahora, no se trata de desecharlos porque piensan a su manera, por no estar basados en la ciencia. ¿Por qué? Porque ellos son sujeto-objeto. Y precisamente por eso, porque dependiendo cómo piensen, también van a ser el desarrollo del fenómeno social. Es decir, no es indiferente cómo piensan, es parte de la realidad que hay que incorporar para ver las potencialidades de transformación. ¿Cómo piensa la gente? O sea, cómo piensa la gente no es un problema nomás de falsa conciencia, sino de incorporarlo en el análisis, transformarla en la medida que se pueda, pero
nunca tener la pretensión de que se va a convertir siempre en una conciencia científica o cientificista. Nunca ha pasado en las revoluciones que las masas que hacen efectivamente esas revoluciones, pues son un conjunto de miles de científicos. Eso suena hasta ridículo, ¿no? Sino que de alguna manera transforman su sentir, para seguir con Gramsci, pero no al grado de volverse científicos, sino dentro de sus posibilidades subjetivas. Pero esas posibilidades subjetivas a veces son suficientes, aunque no sean científicas, para emprender la revolución o algún otro tipo de transformación. Entonces, eso da pie a que tengamos que reflexionar mucho más. Es decir, las masas que se rebelaron en la Revolución Mexicana, pues poco tenían que ver con la ciencia. E incluso los caudillos, casi todos los caudillos de la Revolución Mexicana, pues no eran cientificistas para nada, ¿sí? Entonces, ¿cómo es posible que una masa no científica o no cientificada, pues haga una revolución y destruya un régimen oligárquico como era el porfirista? Pero lo mismo en la Rusia soviética o en la Rusia zarista, en el 17. O sea, las masas que lo hicieron eran sobre todo de campesinos, que eran la mayoría, y siervos, ¿no? Y para nada estaban dirigidos finalmente por los bolcheviques, pero no es que se hubiera transformado a tal grado su conciencia que ya eran expertos en el capital. No, no, no. No, eso no se puede demostrar. Pero entonces, ¿cómo cambiaron? Y esa es la clave, es decir, ¿qué se necesita cambiar en la subjetividad de las masas para que se decidan a la acción? Y entonces ahí nos remitimos a ámbitos de la subjetividad, por ejemplo, de los sentimientos, de los sentidos morales, ¿sí? Además de las cogniciones, pero dicho en forma simplificada, ¿sí? De tal manera que opera esa dialéctica entre el saber y el sentir, pero el saber y el sentir no solamente en lo cognitivo científico, sino también en lo emocional, en lo moral, en lo estético, ¿sí? Es decir, mucho más complejo de cómo se pensaba antes. Entonces, eh, la otra pregunta es muy interesante, es decir, conciencia de clase, ¿sí? Bueno, en el campesinado también hay clases, ¿no? Entonces ahí también se puede hablar de conciencia y también se puede hablar de clase. Pero no es necesario hablar de conciencia de clase en todo tipo de agrupamiento masivo, por ejemplo, los estudiantes en Chile o bien las feministas en lugares donde son muy activas. Es decir, son sujetos sociales que tienen ciertas subjetividades colectivas, ¿sí? Y que se mueven bajo ciertas ideas fuerza, ¿sí? Sin que se pueda llamar estrictamente una conciencia de clase. Es decir, sobre ciertos aspectos de las contradicciones de la realidad social, pueden fincar mucho su acción social. Entonces no se trataría solamente de aquellas situaciones donde claramente hay una conciencia de clase. De esa manera, pues no reducimos las transformaciones solamente a la transformación de conciencia de clase, sino en términos más generales, las transformaciones de subjetividades, ya sea de clases o también de otros tipos de agrupamientos. El agrupamiento por género, por edad, por escolaridad, ¿sí? Relacionados con lo ecológico. Es decir, estos no tienen por qué ser negados en aras de que todo deje girar en torno del proletariado. Es decir, el proletariado tiene sus especificidades que no necesariamente son los de estos otros agrupamientos. Y entre ellos, entonces, ¿qué relación se puede establecer? Pues una relación de frentes de lucha, de frentes anticapitalistas, por razones diversas.
es decir, los ecologistas, por cómo el capitalismo está destruyendo la naturaleza. No necesariamente los ecologistas tendrían que volverse grandes impugnadores de la explotación en términos de plusvalía. Podrían llegar a incluirlo, pero ya sería suficiente con que identificaran destrucción de la naturaleza con desarrollo capitalista. Es decir, no forzar tanto la realidad como para volverla de una sola dimensión, ¿sí? Como siempre ha sido. Digamos, en Marx está, cuando analiza, por ejemplo, 18 Brumario, la guerra civil en Francia, o bien en todas las revoluciones que podamos mencionar, ¿sí? Donde hubo agrupamientos que se lanzaron por motivos diversos, ¿sí? Y que formaron coaliciones, y que esas coaliciones se pudieron mantener a veces y a veces se descompusieron. Es decir, no tenían por qué sostenerse indefinidamente. Entonces, toda esa plasticidad del movimiento social, incluyendo el movimiento proletario, pues habría que manejarla para no ser unidimensionales, ¿sí? Bueno, el siguiente. ¿No hay más Me opiniones? gustaría una otra, si usted pudiera hablar sobre el uso del configuracionismo para hacer investigaciones en el campo histórico, por ejemplo, acerca del pasado, ¿cómo sería? Me gustaría. Sí, sí. Sí, bueno, ahí yo les pongo siempre el ejemplo de Thompson, ¿sí? En donde lo que en Semelman llama áreas, en lo histórico se vuelven procesos: el proceso político, el proceso económico, el proceso cultural, por mencionar nada más ejemplos, ¿no? De tal manera que no sería una área propiamente, sino un proceso en el sentido de cambio, ¿sí? Es decir, cómo va cambiando lo político, cómo va cambiando lo económico, lo cultural, y cómo se van rearticulando, influenciando uno con el otro, ¿sí? De tal manera que la articulación de procesos pues hace el juego de la articulación de áreas, pero para cada proceso pues hay que buscar conceptos ordenadores. Por ejemplo, en la parte económica, y también hay que identificar en qué niveles voy a hacer el análisis. O sea, en la parte económica, pues alguien puede buscar la parte macroeconómica, pero no siempre es la más adecuada. Por ejemplo, en Thompson es la parte del proceso de producción en particular, ¿sí? Casi no hay datos en Thompson de lo que ahora se llamaría macroeconomía, sino el proceso de producción. Y en el proceso de producción hay conceptos que vinculan con lo cultural. Por ejemplo, se volvió dice, estos cambios convirtieron al obrero en un obrero más disciplinado, más sujeto al ritmo de trabajo. En conclusión, un obrero más infeliz. Ese llega al ámbito de los sentimientos. Es decir, no se trata simplemente de escribir cada proceso por su lado, sino ir buscando sus articulaciones para que al final se tenga una reconstrucción más acabada de los procesos que corresponden a niveles de la realidad, con determinados conceptos ordenadores, y cómo al final se llega a una articulación, ¿sí? En términos de configuración. ¿Alguna otra? Sí, doctor, buenos días. Sí. En el caso de la lógica como tal, al momento de armar esta estructura social dentro de este capitalismo, ¿sí? ¿Cómo podríamos nosotros evaluar
hablaba o mencionaba hace rato el tema de la felicidad, ¿no? Un obrero feliz, un obrero no feliz, un obrero pleno o no, ¿sí? ¿Cómo podemos evaluar o cómo podemos medir esos criterios cualitativos? Porque si bien hablamos un poco de la ciencia de la lógica en el caso de Hegel, que es un poco también gran parte de la cual este lenguaje pues marxista pues proviene un poco o un mucho de Hegel, ¿sí? ¿Cómo podríamos realmente evaluar esa determinación? ¿Sí? Porque ver a alguien feliz o no feliz, eh, en la actualidad se ve de una manera muy, muy subjetiva, ¿no? Pero realmente esos grados de felicidad pueden medirse de alguna manera. Sí, sí, eso es muy importante, ¿sí? Me recuerda mucho a las encuestas mundiales que hay sobre felicidad, ¿sí? Es decir, hay organismos que aplican encuestas en muchos países sobre la felicidad de la gente. Y resulta que algunos de nuestros países, con todos sus problemas de pobreza y desigualdad, pues resultan de los más felices, ¿sí? Lo cual a algunos nos parece chocante, ¿sí? Es resultado de querer captarlo de encuestas, de preguntas de encuesta, ¿sí? No, la felicidad, pues es un código subjetivo, ¿sí? Y el código subjetivo no se puede entender en sí mismo, ¿sí? Es decir, ¿es usted feliz? ¿Es usted muy, mucho, poco, nada feliz? No, sino el código subjetivo tiene que entenderse primero en una configuración de otros códigos, primero subjetivos, con los cuales está relacionado, ¿sí? Y luego que está situado en determinadas estructuras, que es otra configuración, y en ciertos ámbitos de acción, visto también como configuración, de tal manera que el significado de felicidad, es decir, el significado de ser feliz, no es algo que está definido solo en sí mismo como en el ámbito de la subjetividad, sino está definido en un contexto estructural determinado, por ejemplo, de desempleo o de bajos salarios, que es parte de la parte estructural, o de interacciones en el sentido del desprecio de unas clases hacia las otras. Y entonces la reconstrucción de eso que no parece tan sencillo, pues es lo que me da una comprensión más acabada del código de felicidad y no simplemente preguntarle a la gente si esté feliz o no, aunque lo quiera hacer con varias preguntas. ¿Alguna otra? Bueno, entonces, colegas, aquí termina nuestro curso. Les agradezco su presencia, espero que les haya servido de algo, al menos entender que hay otras maneras de ver el mundo, ¿sí? Es decir, y que la manera marxista sigue vigente, pero que el marxismo tiene que ser actualizado inevitablemente, lo cual no quiere decir desechado, ni quiere decir eliminados sus aspectos fundamentales como concepción del mundo. Yo sigo sosteniéndolos, pero tiene que estar actualizado porque ha corrido demasiado agua sobre la discusión académica en términos de teoría, metodología, técnicas, es, desde el siglo pasado, ¿sí? Entonces, esta operación me parecía indispensable y repito, ojalá les sirva. Nunca hay que tomar esto como una receta, sino como cuáles son guías fundamentales en donde lo más importante es abrirse a la realidad, ¿sí? Es decir, no aplicar recetas, sino abrirse a la realidad y en un dado caso imaginar nuevas formas de comprensión y explicación, ¿sí? En procesos
reconstrucción de esa realidad. Entonces, ya fijamos que se les va a enviar a todos los inscritos, se les va a enviar una constancia de participación, y a los que nos transmitan un ensayo antes del... ¿cuánto dijimos, Fabiola? ¿De 10 cuartillas? ¿Qué fecha? 15 de diciembre. De aquí al 15 de diciembre se les dará otra constancia, otro certificado, en donde diga que aprobaron el curso, ¿sí? Entonces, muchas gracias, colegas. Estamos en contacto. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos pendiente? Pues tenemos un libro ya muy avanzado con Claxon sobre crítica a la neocolonialidad. Ya está en sus últimas etapas. Y tenemos otro libro con Gedisa acerca de la relación entre trabajo no clásico y modelos de producción. Entonces seguimos en contacto y que tengan muy buena suerte, cuídense y hasta la vista. Muchas gracias, doctor Enrique. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, doctor Enrique.